Bendiciones, mi gente. Una vez más estamos aquí, otra vez, como siempre digo, para traerles un programa más, un espacio más de bendición. En esta ocasión tenemos un tema acorde al tiempo. El Día de Papá, el Día de los Padres acá en República Dominicana, que yo creo que ya está cambiando esa modalidad, esa costumbre de que solamente con las madres hay bombos y platillos. Ya eso en el nombre de Jesús va a cambiar, lo declaramos, de que los padres también son importantes, igual como la madre en la vida de una persona. Y tenemos una invitada que ustedes la están viendo ahí arriba. Es mi hermana y amiga personal, que estimo mucho a ella y a su familia. Nuestra hermana Karina, invitada, también tiene un canal de YouTube en donde le vamos a permitir a ella que lo anuncie para que ustedes, todas y todos, puedan empezar a seguirla a ella y su contenido. Así es que un aplauso a nuestra hermana Karina Cambero, que hoy está aquí para tratarnos ese tema. Y vamos a darle ya el espacio para que ella misma se presente y podamos iniciar con este plato fuerte. Paternidad responsable, tanto en la espiritual, los cristianos, y también en lo secular. De los dos lados vamos a hablar hoy. Karina, Amén. el Zoom es tuyo. Muy buenas noches. El Señor le bendiga a todos los que están aquí, a todos los que te siguen. Muchas bendiciones. Muy honrada de estar en tu programa otra vez, una segunda ocasión. Y hablando de un tema tan importante Amén, como es amén. para los padres, sí. Es así. Sí. Bueno, yo, como dije ahorita, yo voy a aprender de lo que usted va a exponer y quisiéramos saber principalmente en el inicio, ¿qué la motivó a usted a traer este tema precisamente en este tiempo en donde se nos ha catalogado tanto a los cristianos como a los no cristianos como machistas, que estamos en una sociedad machista? ¿Qué motivó a Karina Campero a traer este tema en este tiempo? Bueno, como tú entenderás, Josué, lo que tú dijiste ahorita, en la sociedad ha bajado mucho el estándar de los padres. No se le hace los bombos y platillos que se le hacen a las madres, por ejemplo. Y eso de la sociedad machista, bueno, eso es algo como cultural. No solamente en este país, en muchos países latinos se ve eso del machismo, pero si nos ponemos a ver, los que crían los machistas son las madres. O sea que muchas veces las madres son las que comienzan con el hombre no llora, el hombre no hace eso. Entonces, aunque tú no lo creas, las mujeres muchas veces, o si no los padres, que vienen de un hogar donde le enseñaron el machismo, a que usted es el que manda y usted es el que hace esto y que para ser un hombre tiene que darle golpe a una mujer, eso fue lo que vio, pues eso es lo que va a hacer cuando tenga su hogar. Entonces, eh, pero, como siempre digo, hay padres muy buenos, hay padres excelentes. Las personas que hablan mal de los padres, pues recibieron una, vamos a decir, no tuvieron la figura paterna o tienen una mala imagen del padre, dependiendo del padre que les tocó, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ves personas que distorsionan la imagen del padre o la echan a un lado, es porque su papá no estuvo ausente, no estuvo ahí o tuvo un mal recuerdo de su padre. Eso pasa mucho, ¿entiendes? Entonces, vamos a decir que aunque estamos en una sociedad machista, pero si estamos en Cristo, todo eso tiene que quedar atrás. Amén. El Señor dice que un hombre tiene que amar a su mujer, amar a sus hijos, a su familia,
ser un sacerdote de bendición en su casa, no importando de qué cultura usted venga o qué le enseñaron. Todas las cosas son nuevas una vez venimos al Señor. Tenemos que entregarle todo ese patrón viejo, ese ADN que traemos de nuestros padres, torcido, para poder formar una familia. Entonces, una de las cosas que te quería decir es, todas las personas, por ejemplo, que hablan mal de los padres, tuvieron un mal padre. Entonces, aunque tú no lo creas, Josué, todo esto de querer manchar la figura paterna, sí hay muchos padres que se han buscado esto, claro está, padres que se van, padres que esto, pero todo esto detrás de escenario, quien lo ha generado ha sido el mismo enemigo para manchar la figura paterna, con tal de que la gente, porque mire, esto es espiritual, con tal de que la gente se tire más para donde la madre, ¿entendiste? Para que la gente adore, venere a la madre y se olvide del padre, porque lo que él quiere es, vamos a decir, manchar la figura del Padre Celestial, porque según el perfil que la gente tiene de su padre, así es como va a ver a Dios. Si, por ejemplo, tuvo un padre que fue poco cariñoso, o un padre tacaño, o un padre que lo que hizo fue maltratar, pues ¿cómo tú crees que esa persona va a ver a Dios? ¿Entiendes? Entonces, esa es la forma que el enemigo ha traído para manchar la imagen paterna. Por eso digo que el trasfondo de todo esto es algo espiritual. ¿Entiendes? Entonces, todo esto que está pasando, porque lamentablemente un hombre que vino de un padre que, por ejemplo, era alcohólico y veía que maltrataba a la mamá, golpeaba a su madre, o tuvo una familia que era violenta, pues la mamá o el papá, pues ya ese muchacho va a ser violento. Entonces, un hombre que hoy es un abusador fue una víctima antes. Entonces, no podemos venir a estar echándole la culpa a las personas, porque si no vamos atrás, todo esto nos va a llevar a Adán, ¿me entiendes? Siempre va a decir, bueno, es que mi papá era así, es que a mí me criaron así, entonces el problema estaba en el papá o en el abuelo y todo eso, pero todo eso se rompe una vez venimos a Cristo. ¿Ok? Entonces, no sé si me quieras hacer una pregunta ahora. Gloria al Señor. No concluye con tu ponencia y entonces me pide la opinión pero espero que tú termines tu parte. Ah, ok, pero puedes hacerme preguntas. Y si, bueno, Me si gusta de que tú hacer también una opines. aporte en lo que tú, ok, Claro. si de hacer un aporte a lo que tú decías de la influencia de lo que diga papá o de cómo papá trate a un hijo para que en el futuro te manifieste algún sentimiento positivo o negativo. Hay historias de incluso famosos que han relatado que Sí, llegaron a ser tal cosa porque su padre cuando pequeño le hizo tal cosa. Por ejemplo, sí, Michael Jackson, sí, famosísimo, el hombre que sí. todavía muerto, oye esto, todavía muerto, aunque dicen por ahí que está vivo, Que está vivo. pero por sí, dicen por ahí todavía que está vivo. Pero lo que te quiero decir es que aún sus obras, o sea, su música, sigue siendo más escuchados incluso por nosotros cristianos. La música pop
Sí. Regularmente nosotros los cristianos es el estilo de música que consumimos, la balada pop. Y este hombre relató en un testimonio que su problema de cambiarse, o sea, de tratar de Ah, sí. cambiarse la cara, tanto así, también para modificar su nariz, era precisamente porque su padre, cuando él era Sí. pequeño, le decía narizón, o sea, su Mm, ya lo padre veo. le hacía, Ujú. como decimos ahora, le hacía bullying por la nariz que él tenía. Y él relató, Michael Jackson relató en una entrevista que le hicieron, que él se sentía humillado por su padre, se sentía al menos. Y dice él que Sí. sus problemas, o sea, no sus problemas, sino que sus inicios en lo de la cirugía plástica fueron motivados por la negativa de su padre a su cuerpo. Vaya. No era mayormente, no era mayormente por el cambio, por el color de su piel, que eso era vitiligo lo que tenía, que eso, tú sabes lo que es eso, que hay personas que tienen esa, esa forma Ok, sí. y no son muy aceptados por la sociedad y recurren ya a hacer. Lo que te quiero decir es que, como tú decías ahorita, hay comentarios que te hace un padre, hay comentarios que te hace una Sí. madre, hay cosas que marcan Sí. estos últimos acontecimientos violentos que Ujú. lamentablemente han sucedido en Estados Unidos. Algunos de los que están vivos, de los que han perpetrado esos asesinatos, cuando los están interrogando, ellos dicen que era porque le hacían bullying en Sí. su infancia, que Ujú. recibían maltrato incluso de sus padres. Ujú. Entonces, imagínate tú que, como está la sociedad ahora mismo, ser rechazado en la calle por amigos o enemigos y también ser rechazado en tu hogar por un padre o por una madre, vamos a generalizar para que no se vea Sí. que estamos atacando solamente a los padres, sino que hace daño tanto por mamá y por papá. El hecho de que te, bueno, yo que vivo en barrios, en un barrio, es donde mayormente se escucha a una madre o a un padre decirle al hijo, al muchacho, lo puedo decir, hijo del diablo. Le Sí. dicen, Lo marcan. lo vocean a viva voz, Sí. Sí. lo marcan y entonces Ujú. el muchacho a veces está rodeado de amiguitos, de compañeros que a cualquiera lo avergüenza, ¿me Sí, claro. entiendes? Claro. Y, y por eso quise poner ese granito de arena Ujú. acompañando a lo que tú estabas diciendo en Sí. cuanto a eso. Y hubo ese Sí, actor también, el que le dicen La Roca, que no sé su nombre verdadero, pero tú sabes quién es La Roca. Él dijo eso mismo, que él viene de que su padre era abusivo con la mamá. Él tenía problemas de la ira al papá. Y él ha tenido problemas con la ira se toda su llama vida. Ma- Ah, bueno, tú te sabes el nombre. sí, Dwayne Jones se llama él. Exacto. Y él dice que él ha tenido problemas con la ira toda su vida, pero eso vino a raíz de su papá. Incluso vio al papá muchas veces golpear a la mamá. Entonces, imagínate tú, las personas que vienen con ese trasfondo, cuando tú le hablas del Padre Celestial, la imagen que ven es la imagen de su papá, de ese papá abusador, de ese papá que fue que los abandonó, o ese papá que los relajaba por un problema físico, como dices tú, o que le decía muchacho bruto, muchacho tonto, o que cada vez que el hijo quería algo nunca se lo daba porque era un papá tacaño. Entonces, la imagen que una persona tiene
cuando tú le hablas del Padre Celestial, es la imagen de su papá. Si una niña tuvo, porque tú sabes que las niñas aman a su padre y es la primera figura masculina que una niña tiene, es su papá. Entonces, el prototipo con quien una niña se va a casar es con un hombre que se parece a su papá. El prototipo de un niño, la primera figura femenina que ve un varón es su madre. Y casi siempre se casa con mujeres que se parezcan a su madre. Entonces, si lo mismo que hablamos para las madres, si un niño tiene una mala figura de la mamá, de que fue abusiva, y una niña tiene una mala figura del papá, de que fue lo que vio, un papá abusivo, pues cuando tú le hablas del Padre Celestial, esa es la figura que va a venir, ese es el recuerdo que va a venir. ¿Me entiendes? Pero el trasfondo de todo eso es que el enemigo lo que está haciendo es empañando esa figura paterna, utilizando esos hombres que también vienen de trasfondos, ¿entiendes? Porque los que hoy son golpeadores fueron víctimas también. Entonces, esos hombres que vienen con ese trasfondo de alcohol, de ataduras, de falta de amor, de afecto, entonces eso mismo es lo que van a hacer. Por ejemplo, un padre que fue abandonado va a abandonar, porque fue lo que recibió abandono. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay muchas madres que cuando son solteras, tú las escuchas decir, yo soy padre y madre. Tú lo has escuchado, ¿verdad? Muchas veces. Sí. Entonces, yo te voy a decir algo, mira, un hijo sin padre es como una patita, como una mesa. Tú sabes que las mesas tienen 4 patitas para sostenerse. La madre simboliza 2 patitas y el padre simboliza 2. Si tú le quitas 2 patitas a una mesa, la mesa no se podrá sostener, o si le quita una, va a cojear. Entonces, vamos a decir, la vida emocional de un hijo es como si fuera una mesa que necesita sus 4 patitas. Entonces, un hijo sin padre es un cojo emocional, o sea, le falta, tiene un vacío. Y más cuando ve que otros niños tienen sus padres y él no, tienen su papá, una figura paterna y ellos no la tienen. Una madre no puede llenar el papel de un padre, igual que un padre no puede llenar el papel de una madre. Cada quien tiene su papel, tiene su rol. Entonces, usted es madre soltera, pero no diga que yo soy papá y mamá, porque no lo es. ¿Entiendes? O sea, y de eso vamos a hablar más adelante. Lo que llena un padre en la vida de un hijo, una madre no lo puede llenar. La figura, el amor, la ternura que llena una mujer, una madre en la vida de un hijo, un padre no lo puede dar, porque es que son diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, ese término de que soy padre y madre, no. Usted es padre soltero, usted es madre soltera. Entonces, quieren hacer como los 2 roles, ¿entiendes? Y no lo puedes hacer. Tienes que hacer uno. Entonces, por eso digo que un padre en la vida de un hijo es muy importante. Entonces, uno de los padres que para mí casi no se menciona en la Biblia, porque no te voy a hablar de muchos padres, pero me voy a enfocar en uno, porque Abraham también fue un padre excelente, Isaac también. Y muchos fueron buenos padres, pero muchos de ellos, sus hijos, no siguieron el camino, como pasó con el profeta Samuel, como pasó con David, que fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, sus hijos tuvieron ciertos problemas por ahí, pero eso no quiere decir que ellos fueron un mal padre. Pero el padre que yo me quiero enfocar es en José, porque muchas personas ven a María, el trabajo de María, y no minimizamos con eso la parte de María, fue una parte muy importante, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado, Josué,
si José no se hace cargo de esa barriga. En ese tiempo lo que se hacía era que a las mujeres, si se entendía que la mujer había pecado, porque ella estaba embarazada, ¿quién iba a entender que eso venía del Espíritu Santo? Nadie le iba a creer eso. Y lo que se hacía en ese tiempo era que se le tiraba piedra y se mataba. Entonces tiene que el mismo Señor venir y tratar con José en sueño para decirle que lo que estaba pasando en María era por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Y entonces, para que él pudiera entender que eso venía del Señor y él se hiciera cargo de esa barriga. Y déjame decirte, él fue un buen padre terrenal para Jesús. Él fue un padre protector, porque acuérdate que cuando vino la persecución, que estaban persiguiendo los niños pequeños, dice que el Señor se les reveló y él cogió para Belén, donde fue que nació Jesús. ¿Entiendes? O sea, él estaba protegiendo al niño. Cuando el niño se perdió en la iglesia a los 12 años, ahí estaba José con María buscándolo. Pero también dice la Biblia que él enseñó a Jesús a trabajar con la carpintería. O sea, él le dio un buen ejemplo. Él fue un padre terrenal excelente, diría yo. ¿Entiendes? A pesar de que fue un muchacho que vino en una situación media extraña, pero aún así, él fue un gran padre para Jesús. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero hablarte de algunas cosas que un padre le ofrece a su hijo que una madre no le puede dar. ¿Tú sabes cuáles son esas cosas, Josué? Como por ejemplo, no, yo no sé nada, yo estoy aprendiendo hoy, como dije. Como por ejemplo, ¿cuál tú crees? Bueno, como tú acabas de decir, es cierto que hay muchas mujeres que se jactan de decir eso. Ese muchacho yo lo parí y prácticamente yo soy papá y mamá, pero hay que entender también que lo dicen para que nosotros los que estamos o conociendo a esa persona en ese momento o lo que ya sabemos su historia, es para hacernos la retrospectiva de lo que ha pasado desde que o perdió el padre, el niño, o desde que nació, que está sola o que es una mujer empoderada porque tiene un buen trabajo, orgullosa porque a pesar de que es varón el niño, lo mantiene, no le exige al padre, porque yo conozco mujeres así que aunque el padre tenga todos los millones del mundo, ellas no le exigen que le dé. A él, Sí, si él quiere que le dé, sino también muy, muy contrario a otras que desde que el hombre tiene un mes que no le paga su pensión, pues tú sabes para dónde van y lo someten a la sí, fiscalía. sí, claro. Entonces, aduciendo a eso que tú dijiste, de que hay muchas mujeres que lo dicen, a menudo lo escucho, yo soy padre y madre para ese muchacho, lo hacen también a veces cogiendo un derecho sobre el niño para que el niño trate de no reconocer al padre como su proveedor, porque al Sí, ella estar dándole, al ella estar dándole techo, al ella estar dándole, por ejemplo, comida, ropa, pues llega ese momento también en donde sienten que ese muchacho quisieran hasta quitarle, como quien dice, el apellido o el nombre que tienen, porque hay veces que los hijos tienen el mismo nombre de su padre. Por ejemplo, ujú, hay el mío, mi hijo se llama Joshua, a mí me dicen Joshua, y hay mujeres a veces que por no estar con el padre viviendo, pues también quieren extirpar de la sangre del niño
lo que es la parte de su padre, o sea, el vínculo sanguíneo. Y yo entiendo que eso es un error, porque es como tú acabas de decir, padre es padre. Sí. Jesús, escuchaba, escuchaba ahorita un mensaje en donde quien predicaba decía que Dios es Dios del bueno, es Dios del malo, es padre del bueno y es padre del malo. También mencionaba la historia del hijo pródigo, del hijo que se fue de la casa, derrochó su dinero, malgastó con prostitutas, incluso fue y se puso a comer Sí. algarrobas, la comida de los cerdos. Entonces, el hermano que estaba en la casa, muy bonito, muy limpiecito, ve que este muchacho llega, el padre lo recibe con mucho amor, pero ya para el hermano no consideraba a ese hermano como Sí. hermano o como hijo del padre por ver cómo el padre lo trató. Entonces ahí es eh, ahí es donde yo quiero caer, que el padre, aunque deje que su hijo se vaya, porque él pudo haberle dicho a ese muchacho cuando se fue, vayan, tráiganmelo, que él no se gobierna, como mucha gente dice ahora mismo. Sí. No, señor, él no se gobierna. Aquí mando yo en esta casa. Aquí en esta casa él tiene que hacer lo que yo diga. No, lo dejó por ahí, en buen dominicano, que coja su lucha, su pela. Como dicen por ahí también, eh, Sí. déjalo, la famosa anécdota de la paloma, déjala Sí. volar. Si es tuya, ¿qué va a pasar? Regresa. Va a volver, Sí. va a regresar. Entonces, ¿qué hizo ese hombre? Se quedó tranquilo, se quedó solo, esperando que llegara José, como tú mencionaste, cuando Jesús se perdió, estaban, que estaban buscándolo, tenían 3 días buscándolo, le reclamaron. Si él no Sí. hubiese sido un buen padre o su madre también, tampoco hubiese sido una buena madre, no, él es Jesús, él es hijo de Dios, él puede hacer lo que le dé su gana. Ya él es Sí. grande, él es adulto. No, Pero no, o ¿qué si no, hicieron? o si no, Lo él le pudo haber dicho, ve, búscalo tú, a ella. Si él no hubiese estado, eh, también, tú sabes, ve, búscalo tú, que ese es tu hijo, yo no sé de eso. No, él fue también, él estaba ahí. exacto. Exactamente, y en la segunda ocasión también, cuando Él él está estaba ahí. predicando, Sí. que fueron a donde él estaba predicando, no le dijeron tu madre, no le dijeron tu padre, no le dijeron tus hermanos, le mencionaron los tres, Sí. tu padre y tu madre y tus hermanos te andan, ahí fue donde él dijo, bueno, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre De que mi está allá en los cielos. padre. Sí. Lo que quiero, exactamente lo que queremos recalcar aquí es que a pesar de que Jesús era hijo de Dios, sus padres terrenales no Sí. perdieron el cuidado de él, En ningún como momento, muchas sí. veces. Sí. Y es a eso es lo que yo le llamo ese ejemplo de ser, Sí. de tener una paternidad responsable. Sí. Pero bien, el tema es tuyo. Y una cosa que me llama la atención de lo que tú dijiste muchas cosas importantes ahí. Una de las cosas que me llama la atención es cuando tú hablaste del hijo pródigo, que es una historia preciosa, porque lo que pasa con el hijo pródigo es que Jesús cuando dice esa historia, él está simbolizando el temperamento y el carácter y el amor que tiene el Padre Celestial. O sea, Dios, como tú dices, no agarra a nadie de que tú eres hijo mío, tú te tienes que quedar aquí. No, porque Dios no busca que nosotros le sirvamos a la mala, sino por nuestra propia voluntad. Pero entonces habla del carácter misericordioso de ese padre que estaba esperando ese hijo y que a pesar de que el hijo vino, se ensució, pecó, perdió todo, aún así dice la Biblia que lo recibió con amor y desde que lo ve, lo primero que hace es que va y lo abraza. O sea, él está diciendo la forma de nuestro Padre Celestial para que la gente entienda que Dios
no es un ser que está allá, que solamente está esperando que tú peques para salir a, ¿me entiendes? Eso es lo que la religiosidad muchas veces te enseña, de que tú siempre estás en pecado, te mandan para el infierno. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y cuando Cristo vino al mundo no vino a juzgar ni a condenar a nadie. Josué estaba en donde el hijo pródigo, ¿verdad? Que está muy bueno eso, que tú hablaste de eso Sí, del hijo pródigo, porque lo que está hablando es acerca de la misericordia de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahora, lo que quiero enfatizar es la paternidad que tuvo José, como dices tú, una paternidad responsable. Ahora, hablando acerca de las cosas que un padre le da a un hijo, que una madre no le puede dar, hay ciertas cosas en el ámbito emocional, que de eso vamos a tratar, porque son varios puntos. Una de las cosas es que lo primero que vamos a hablar es, y eso que tú dijiste ahorita, de que cuando las madres son las que mantienen al hijo, muchas veces no quieren que el hijo tenga contacto con el papá. Si la madre tuvo un mal recuerdo, una mala experiencia con el padre, pues inmediatamente ese hombre fue malo y no quiere que el hijo tenga nada que ver con ese papá. Pero hay una cosa, los padres son los que le dan la identidad a los hijos. Un hijo sin padre se siente huérfano, se siente que no sabe quién es. Por eso tú ves que cuando los hijos no tienen a su papá, no saben quién es el papá, ellos investigan, ellos quieren saber, mami, pero ¿quién es mi papá? ¿De dónde es? Siempre quieren saber la procedencia de su padre, quién es, cómo se llama. Y muchas veces las madres le quieren quitar ese derecho que tiene como hijo de saber quién es su padre. Y eso mismo nos pasa a nosotros cuando estamos huérfanos espiritualmente. Cuando estamos lejos de Dios, nosotros somos huérfanos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos por qué estamos aquí. Si nuestra vida solamente es para ganar dinero, para trabajar, uno se encuentra todo monótono y uno dice, pero ¿para qué estoy aquí? De la única forma que una persona responde a quién eres, el propósito de Dios contigo aquí en la tierra, por qué estás en la tierra, qué tienes, los dones, los talentos que Dios puso en ti, eso solamente lo sabe tu Padre Celestial, que fue quien te creó. Y hay respuestas que solamente tu Padre te puede dar. Entonces, cuando los hijos conocen quién es su padre, encuentran identidad. Mira que el papá es el que da el apellido, no la madre. Aunque hay madres que le ponen su apellido, pero por lo general el hombre que da el apellido, incluso cuando tú te casas, tú te llamas de fulano, yo soy casada, mi apellido es de Cordero. Entonces, el padre que da la identidad a los hijos. Mira, si tú te fijas, Josué, en la Biblia, cuando tú lees la Biblia, las personas de antes, todavía cuando no había apellido, ¿cómo tú conocías a una persona? Por el sitio de donde venía, fulano de tal ciudad, el hijo de. Tú te fijas siempre. Decía, por ejemplo, Pedro de tal sitio, el hijo de Jonás, el hijo de Juan, el hijo de, o sea, que las personas antes se conocían por el sitio de donde venía y por su papá. Mira que no se menciona a la mamá, se menciona el papá, el hijo de fulano de tal. ¿Entiendes? Incluso hay un texto en la Biblia, en Mateo 13, del 55 al 56, donde Jesús está en Galilea, que tú sabes que él se crió en Galilea, y él está predicando. Y las personas que lo ven, los fariseos, decían, pero ¿de dónde este muchacho saca esa sabiduría? Este no es el hijo del carpintero. ¿Entiendes? ¿Por qué lo identificaron? Porque su papá era el carpintero, el papá a lo mejor era el carpintero de la ciudad, el conocido en la ciudad por la carpintería. Entonces decían, si este es el hijo del carpintero, ¿de dónde este muchacho saca esta sabiduría? ¿Entiendes? Entonces, a la gente se le conocía por el papá que tenía. Pero lo segundo
muy importante es que el Padre es el suplidor que Dios puso para suplir su casa, su familia, sus hijos. Claro, sabemos que la vida ha cambiado mucho, que ahora las mujeres también tienen que trabajar, pero a quien Dios destinó ese trabajo fue al hombre, y eso tú lo sabes. Los hombres son los que cargan con esa responsabilidad tanto que desde que hace falta algo en la casa, ellos sienten esa responsabilidad, aunque muchas veces las mujeres también trabajan, pero ellos se sienten el responsable y incluso yo puedo trabajar y lo que sea, pero cuando mis hijos necesitan algo, yo le digo, no, vayan a su papá, pídanselo a su papá, ¿entiendes? Entonces, por eso fue que Jesús, cuando habla del afán y la ansiedad, acuérdate que él dice, no se preocupen por qué van a vestir, porque si su Padre que está en los cielos viste las aves y viste los lirios, esas flores tan hermosas, ¿cómo no hará con ustedes todo lo que a ustedes les falte? ¿Cómo él no va a estar pendiente de ustedes? ¿Entiendes? O sea, está hablando de que nuestro Padre Celestial también Él cuida de nuestras necesidades. Él sabe lo que nosotros necesitamos. No es un papá tacaño. Para quien le haya tocado un padre tacaño, Dios no es así. Incluso Él dice, pídanme. Y todo lo que pidan en mi nombre, el Padre os dará. ¿Entiendes? Entonces son una de las cosas, aunque hay madres ahora que tienen que suplir, pero la responsabilidad es del padre. Ahora yo te voy a decir algo, Josué, mira, cuando tú ves una persona que se mata trabajando, porque no es que usted no trabaje, usted trabaja, pero las cosas que tú no puedes lograr por ti mismo, tú sabes que tienes un padre. ¿Me entiendes? Pero cuando tú ves esta gente que tienen 2 trabajos, 3 trabajos, amanecen trabajando y en la mañana tienen otro trabajo, y tú dices, pero ven acá, se matan demasiado porque ellos entienden que si ellos no lo hacen, nadie lo puede hacer por ellos. Que si ellos no consiguen, nadie le va a dar. Y eso es orfandad espiritual. Uno que tenga a su padre, usted trabaja de manera normal, pero tú sabes que lo que tú pones tu 50%, lo que tú no puedes lograr, tú sabes que tu papá te lo va a dar porque tú estás trabajando. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay una diferencia en cuando una persona tiene orfandad espiritual, que también se cataloga se parece a la orfandad física. Un hijo que no tiene su padre o su madre, que es un huérfano, sufre, se siente indefenso y no tiene quien suple sus necesidades. Una persona sin Dios está en la misma situación, está huérfano espiritualmente. Ahora, otra cosa también que te puedo decir de algo que los padres le dan a sus hijos es, por ejemplo, aparte de la identidad, es la seguridad, el sentimiento de seguridad. Y aquí con eso tú me puedes ayudar porque eso tú, me imagino que lo has visto mucho donde tú vives. Los padres le dan un sentimiento de seguridad a los hijos que una madre no le puede dar, en el sentido de que cuando un niño es atacado, ya sea en el colegio, por otro niño, lo primero que un muchacho dice es, te voy a buscar a mi papá. No te preocupes, que a mi papá que te voy a buscar. Casi nunca dice a mi mamá, te voy a buscar a mi papá. Incluso tú ves a los niños discutiendo de cuál papá es más fuerte que el otro. ¿Tú lo has oído? No, que mi papá es más fuerte que el tuyo. Aparte, esa seguridad que le ofrecen los padres a los hijos, es muy importante para un hijo eso. Porque casi siempre cuando un hijo se ve en problemas, lo primero que quiere buscar es a su padre. Entonces, eso mismo pasa cuando nosotros venimos al Señor. Cuando el enemigo entonces nos ataca, cuando nos sentimos atacados, ¿a quién tú vas a buscar? Tú no vas a donde tu Padre Celestial. Porque esa seguridad
tu madre no te la puede dar. Incluso todos los hijos que son criados sin padre, busca lo que son muchachos agresivos, busca pleito. ¿Tú sabes por qué? Porque al ellos no tener a alguien que pelee por ellos, porque acuérdate que el otro amiguito tiene su papá y su papá va a venir a defender al otro, pero si yo no tengo papá, ¿quién me va a defender a mí? Entonces ellos se sienten que están indefensos. Entonces ellos tienen que aprender a valerse por ellos mismos en la calle, a pelear su propia guerra, su propia batalla. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que por eso es que se hacen unos muchachitos agresivos, son rebeldes, buscan pleito, por eso mismo, porque es que no tienen quien pelee por ellos. En cambio, cuando tú tienes quien pelea por ti, tú entiendes que tú no tienes que pelear tus batallas. Eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob estaba acostumbrado a ganarse las cosas en base a su fuerza, a su pleito, a engaño. Entonces, cuando él pelea con el ángel, tú te das cuenta el carácter que tenía este hombre. Este hombre dijo, óyeme, si tú no me bendices, no te va. Comenzó a pelear con ese ángel. Pero hubo algo ese día que el Señor le cambia el nombre y le puso tu nombre, ya no será Jacob, sino Israel. Y Jacob viene siendo un suplantador, alguien que suplanta a otro. Entonces, ¿qué te digo? Ahí cuando el Señor le cambia el nombre, le puso Israel, de que Jehová ahora pelea contigo. Ya tú no peleas solo. Lo último es la bendición sacerdotal que daban los padres a los hijos antes de morir, que eso tú lo sabes. Y esa es una bendición también que es muy importante. Todavía los judíos lo hacen eso. Bueno, un mensaje final que puedo dar es que si ha habido alguien que ha tenido problemas con sus padres o usted ha sido una persona marcada, yo le puedo decir que venga a Cristo, que Él rompe todo ese viejo molde que usted tiene de su padre, conozca a su Padre Celestial, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, capaz de sanar las heridas emocionales que su padre pudo haberle causado, las heridas de su padre terrenal, pero también perdonar, porque puede ser que ese padre venga de trasfondo también, de cosas que a él le hicieron, de familias alcohólicas, de familias también vienen con un ADN torcido de pecado. Y bueno, van a seguir causando efecto. Los padres agresivos también vienen de ese ADN agresivo. Así que tiene que perdonar a su padre. Los que tienen a su padre disfruten de su padre en ese día tan hermoso. Personas como yo, que por ejemplo ya no lo tengo, el mío, y no hay un día que me haga falta, pero le doy las gracias al Señor de que conocí la paternidad de Dios para llenar ese vacío de mi papá físico que no está. Así que si usted tiene el suyo, dele mucho cariño, dele amor, aprecio a su padre, son un regalo de Dios, ese cuidado, ese amor. Y yo sé que mucha gente también tiene padres buenos, hay muchos padres buenos. Tú eres un padre también que de verdad he admirado muchísimo, que ha tenido que criar solo y así como tú, o sea, ese prototipo de padre, así como tú eres, así yo he visto también hombres que han tenido que criar a sus hijos solos, porque también hay madres que abandonan, nada más dicen de los padres, pero hay madres también que
vamos a decir, abandonan o lo que sea, y a los hombres les toca criar solos. Y a esos padres, de verdad, son unos héroes también, porque tienen que trabajar y también tienen que cuidar a sus hijos. Así que yo le mando muchas bendiciones a cada uno de esos padres. Y las personas que estén marcadas, que tengan un mal recuerdo o no tenga a su papá vivo, el Señor puede sanar ese vacío que dejó tu padre. Él puede llenar esa paternidad espiritual para que no te sientas huérfano o huérfana espiritualmente. Así que nada, aquí me despido. Muchísimas bendiciones y muy agradecida de estar en tu programa como siempre, Josué.